nuevamente a Parlar, un espacio creado por mamás y papás para toda la comunidad. En este día quiero que me acompañen a hablar con una invitada especial acerca de esos retos de la educación aquí en Colombia. Y es por esto que tenemos hoy aquí a Joana Lloret Cantero, agregada de Educación de la Embajada de España para Colombia. Joana, bienvenida a Parlar. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Es un placer para mí poder estar en esta entrevista y que os interese lo que puedo aportar. Bueno, y es que para muchos papás, y me incluyo, a veces el tema de la agregaduría de educación para nosotros no es tan claro o no sabemos a veces que está disponible aquí en Colombia. Y por eso es que hemos visto la necesidad en la asociación de hacer un acercamiento con la agregada y que personalmente ella nos cuente cuáles son sus funciones, qué hace la agregaduría, qué retos tiene y qué proyecciones también hay para la educación en Colombia. Con mucho gusto. Claro que sí. Entonces, ¿te parece si para iniciar nos cuentas un poco, para familiarizar a todas las familias, a los papás, contigo, un poquito acerca de quién es Joana, la persona, la mujer detrás del cargo de la agregaduría? Bueno, pues soy una mujer madura que está casada, que tiene un hijo ya de 21 años, así que sé muy bien lo que es participar en una asociación de padres y las cuitas y las preocupaciones, ¿no?, de tener un niño que pasa por todas las etapas. Ahora ya está acabando la universidad. Soy de Barcelona, de un barrio costero de la Barceloneta, un barrio muy humilde, de gente trabajadora y sin ningún tipo de antecedente universitario en casa. Así que, bueno, siempre tengo muy presente mi pasado, siempre. ¿Cómo fue esa trayectoria profesional teniendo en cuenta que vienes de este contexto? ¿Cómo ha sido ese camino y cómo llegaste aquí a Colombia a compartir con nosotros en el Reyes? Bueno, pues empezó con un gusto por todo lo que tenía que ver con la lengua y la literatura españolas. Enseñé casi a leer y a escribir a mi madre porque por las circunstancias de la guerra habían ido los dos o tres años a la escuela y me encantó. Y le pregunté a una profesora que qué tenía que estudiar para poder ser como ella, dar clases. Me dijo, pues tienes que hacer filología, que yo nunca había oído esa palabra. Entonces, bueno, pues ahí con mucho esfuerzo, trabajando, estudiando, sacando muy buenas notas para poder tener una beca de matrícula y de libros, conseguí compaginar el trabajo y el estudio y graduarme. Después estuve estudiando oposiciones. Yo soy profesora de enseñanza secundaria de lengua y literatura españolas. Finalmente conseguí mi objetivo, ¿no?, que era ser como aquella profesora tan buena que tuve en el instituto. Y después, bueno, pues me he dedicado a la docencia hasta hace unos años, en los que me empecé a interesar por estas plazas, por estos centros del exterior, ¿no?, que en nuestro Ministerio de Educación tiene una variedad, una red de centros amplia y diferente. No me podía poner como meta el Reyes Católicos porque, bueno, mis padres ya estaban mayores y tenía que estar en un destino cercano, y empecé yéndome a Lisboa. Bueno, había vivido en Brasil, país al que amo y en el que aprendí portugués, y después ya estuve destinada en Lisboa en 2 ocasiones, con plazas que se conocen como asesores técnicos, que aquí en esta zona del mundo no existen, solo existe en Brasil, porque somos especialistas en la difusión del español lengua extranjera. Entonces este no es el caso ni el contexto, ¿no? Y he estado trabajando en el ministerio, en publicaciones y bueno, y surgió la oportunidad de cubrir esta vacante que me ofrecieron y que con los ojos cerrados acepté porque, bueno, desgraciadamente ya no tenía esa ligación familiar a mis padres, que ya no viven, ¿no? Y bueno, ya con el hijo mayor era un proyecto de familia, sigue siendo un proyecto de familia. Así que esa ha sido la trayectoria, ¿no? Empezar desde abajo, poquito a poco. A veces me dicen, qué suerte. Digo, bueno, a mí, como decía aquel, a mí la suerte me ha costado mucho trabajo, la verdad. Pero bueno, bien, muy contenta de estar aquí.
Que bueno, ha sido una trayectoria, como nos has contado, hecha a pulso, Mm. mucha perseverancia, trabajo duro, disciplina, Sí. dedicación, pero lo que me gustaría resaltar es que tenías una meta clara, te concentraste y hacia allá trabajaste, Sí, hasta bueno, que, digamos que en aquella época en Barcelona y una familia muy humilde, mi padre era mecánico de máquinas de escribir, mi madre se dedicaba a lo que se llamaba entonces sus labores, pues a lo que se aspiraba era trabajar en un banco o en una casa de seguros. Yo recuerdo que era eso, ¿no? Y con eso ya te dabas por satisfecha y yo contenta. Pero se cruzó en el cole una amiguita que dijo que quería ir al instituto y yo dije que yo también y así fue, pura casualidad. Bueno, también me gustaba mucho estudiar, siempre me ha gustado mucho estudiar. bueno, muchas gracias por compartir esa historia, Joana, con nosotros. ¿Y te parece si ahora nos cuentas cuando llegaste aquí a la agregaduría o ya en tu cargo, qué funciones tiene esta parte de la embajada aquí en Colombia? Pues las agregadurías en nuestro contexto del Ministerio existen siempre dependientes de una consejería de educación y en aquellos países en los que no hay consejería. Entonces, esta agregaduría, cuando se creó, al principio dependía de México, que quizá por la cuestión lingüística tiene más sentido. Ahora, desde el año 2014, depende de la Consejería de Educación en Brasil. En principio hay unas normas en una resolución, unas funciones de la agregaduría de educación y yo intento ajustarme a ellas. Entonces es la tutela del centro de titularidad, que es nuestro centro, el Reyes Católicos, potenciar los centros de convenio, que son centros privados con mucho prestigio en sus ciudades que quieren acogerse a la red de centros de nuestro ministerio. Y sobre todo acogerse a esa red tienen una ventaja fundamental y es que los estudiantes desarrollan una parte del currículo español de Geografía e Historia de España, de Lengua y Literatura Españolas y obtienen la doble titulación automáticamente. Entonces, dependiente de esta agregaduría, tenemos dos, uno en Cali y otro en Quito, porque la agregaduría está adscrita también a Ecuador. Y junto con ello, pues la difusión de las universidades españolas, la internacionalización, ¿no? de los estudios superiores. Acudimos a ferias, el domingo tengo una a la que acudiré y daré la charla y demás. Y plan de publicaciones, recursos para el aula, formación docente, toda la formación de los docentes del Reyes y ahora la gran estrella, estoy ultimando ya la organización de un congreso para los centros de convenio que se celebrará aquí a finales de abril y participarán también las consejerías de educación de Argentina y de México. Entonces vamos a reunirnos aquí 45 especialistas. Vendrá nuestra subdirectora general de Madrid también, doña Maya Cal, los consejeros, los asesores, docentes de todos esos centros y organizaremos un plan, saldrá de aquí un plan para los centros de convenio. Así que muy contenta. Bueno, bastante trabajo Mucho, también, tienes mucho, mucha mucho. responsabilidad. Entonces, ya nos has respondido un poco esta pregunta, pero ¿nos puedes hablar acerca de los principales programas de cooperación educativa que hay entre España y Colombia? Bueno, el principal ha sido la firma del acuerdo en 2023 para el acceso a la Universidad Española por parte de los estudiantes colombianos y viceversa, ¿no? de los españoles en Colombia. Eso ha supuesto que las cifras se dispararan. Tenemos que pensar que según los datos que nos proporciona el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el grupo de estudiantes iberoamericanos más importante es el colombiano en España, sobre todo en el nivel de la maestría, de lo que nosotros allí llamamos máster. En pregrado siempre se tiende a estudiar más aquí, pero bueno, las cifras van aumentando, ¿eh? Entonces el acuerdo es, digamos que propicia esa internacionalización de la universidad. Y después los otros programas ya son los dependientes de nuestro ámbito, que es el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Entonces tenemos esos centros de convenio, este centro de titularidad y todo lo que ello supone, porque no es simplemente que hay un centro con sus docentes y sus estudiantes, ¿no? Sino que van surgiendo a medida que
se va avanzando en el tiempo, van surgiendo muchos programas, sobre todo de colaboración entre el Reyes Católicos, el Centro de Cali y el de Quito, esa movilidad para los estudiantes, la posibilidad de becas de las universidades españolas. Tenemos becas con la Universidad de Jaén. Ahora recibimos hace unos días a un representante de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Valencia, que también nos va a ofrecer becas. Entonces, vamos a intentar con Salamanca, con otras universidades. Y luego tenemos lo que llamamos un grupo educativo español, que está constituido por representantes de universidades españolas, tanto públicas como privadas, y con ellos tenemos una estrecha relación, intercambiamos informaciones, difundimos los estudios en España, favorecemos acuerdos entre universidades españolas y universidades colombianas. Bueno, y todo lo que va surgiendo, ¿no? Lo importante yo creo que es tener una visión. Entonces, bueno, pues acuerdos con el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Para organizar formaciones docentes sobre patrimonio colombiano. Lo han hecho en el Caro y Cuervo. La semana que viene me reúno con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia, para ver también qué tipo de iniciativas comunes podemos tener. Y luego la asistencia siempre que puedo a universidades colombianas que desarrollan Semana Internacional dedicada a España. Entonces sumamos. La última, siempre pongo como ejemplo la jornada en Manuela Beltrán, porque tuvimos la posibilidad, aparte de hacer siempre yo la charla sobre los estudios en España, pues asistió el coro del centro, ese pequeñito coro que también nos representa. Una exposición de la Consejería de Cultura también se expuso allí durante esos días. Entonces intento siempre sumar actores, ¿no? Para que haya una mayor coordinación. Claro, y este programa o convenio del que nos hablas es con las universidades españolas para que las familias también tengan esta información. ¿Es únicamente para estos 3 centros que has mencionado, el Reyes, el de Cali y el de Quito, o cualquier estudiante colombiano puede el acuerdo que se firmó? El acuerdo 2023. Sí, el acuerdo es un acuerdo internacional administrativo entre la República de Colombia y el Reino de España. Okay. Y lo firmaron Gustavo Petro, el presidente, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que es el de Estudios Superiores, y nuestra ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es la parte previa, ¿no? Es que además este centro, claro, yo no sé hasta qué punto las familias conocen el contexto educativo español, pero no existen en España, hasta donde yo sé, centros en los que los alumnos, centros públicos, me refiero siempre a los públicos, en los que los alumnos entran con 3 años y pueden salir con 18, ¿no? Que eso es lo que nosotros llamamos un centro integrado. Existe en Lisboa, existe en Londres, pero tampoco existen todos los centros del exterior. En Marruecos, por ejemplo, hay unos que son de primaria, infantil, y luego cuando acaban pasan al de secundaria. Pero esta línea, ¿no? Estos 15 años que puede pasar aquí un alumno, hace que esto ya lo viva como su segunda casa. Vamos, Así es. Porque yo lo noto al entrar, no sé, cómo se mueven, cómo hablan con unos, con otros, la confianza que hay. Entonces eso es y para estupendo. Nosotros los papás es lo mismo, creamos un entorno familiar en el que nuestros hijos se van formando, y a veces está el duelo también de los amigos que se van, de unos nuevos que llegan, y bueno, es un ambiente un poco diferente al que generalmente se vive en un colegio. Y es una ventaja, aparte de las instalaciones magníficas de este centro, claro. Así es. Y ya, si vamos directamente a hablar de los estudiantes que se gradúan de aquí del Reyes, ¿qué oportunidades tienen ellos de becas o convenios o acuerdos que tenga la agregaduría ya directamente desde Colombia, quienes se gradúan aquí, hacia España, para ir a cursar sus estudios superiores a España? Bueno, pues digamos que esas oportunidades de becas van aumentando. Yo distinguiría entre las becas, por ejemplo, que proporciona la Fundación Carolina, que a mí me parece que son importantísimos, pero solo es para colombianos y con el objetivo de que después regresen,
y tienen de grado, de maestría y de doctorado. Y por otro lado, las becas que, como he dicho antes, nosotros como agregaduría dependemos de la Consejería de Educación en Brasil. Entonces, esas becas que son fruto de convenios, de acuerdos entre la Consejería de Educación en Brasil y universidades españolas. En casi todos los programas del Ministerio, por ejemplo, uno que tenemos muy importante, que es para estudiantes de los países del este, centro de Europa, China, Rusia, muchas universidades firman acuerdos directamente con el Ministerio. En el caso de las consejerías como la nuestra, tiene que ser la propia consejería la que firma con universidades. Entonces, como os comentaba antes, tenemos las becas de la Universidad de Jaén, tenemos las becas ahora de la Politécnica de Valencia y tenemos en mente, está previsto que ampliemos ese abanico de universidades, siempre son con universidades públicas, que ofrecen desde solo matrícula a matrícula y alojamiento, matrícula, alojamiento, seguro médico y a veces, en según qué comunidades autónomas, un abono de transporte. Esas son cosas que tenemos que ir perfilando y que dependerá de la oferta que nos pueda hacer cada universidad. Pero el objetivo es ese, ampliar ese muestrario y luego también tener mucho acceso a la información. Justo ayer estuvimos aquí con una delegación de la Universidad Pública de Navarra. Vinieron unos 20 profesores, directores de distintas facultades y estuvimos reunidos en el Aula del Futuro con los grupos de primero de bachillerato y después de la presentación general ya se fueron repartiendo entre esas facultades preguntando de forma cercana sus inquietudes, cómo eran los estudios, cómo era ese ambiente universitario, qué ofrecía esa universidad. Entonces está previsto que eso también lo vayamos haciendo con otras universidades que pasan por Bogotá y que para ellas el Reyes tiene que ser siempre una referencia. Es una oportunidad única para que Claro. Todas las familias puedan asistir, no dejen pasar esos eventos porque es muy complicado también encontrar esta información a veces en la web y tan clara. Sí, pero yo insisto en nuestra página web. En nuestra página web lo tienen todo, aparte de todos los trámites que seguramente para nuestros estudiantes no serán necesarios gracias al acuerdo al que me refería. Tienen ahí toda la información en el apartado de estudiar en España, grupo educativo. Hay un muestrario de logos, de logotipos, nada más pinchar en uno, ya van directamente a la universidad y ahí pueden, a veces, sobre todo las universidades privadas, que cada vez más están presentes, ¿no? Aquí en Colombia y en Ecuador, que son los dos países que más conozco, estas universidades a veces ofrecen becas propias, beca de talento, beca para iniciativa solidaria, beca para 1000 cosas. Entonces está muy bien que al menos lo intenten. Cuando tú dices becas propias, ¿es que el título es propio o es hay título oficial? Hay que diferenciar título propio y título oficial por un lado, que es importante que sea oficial, Sí. pero después las becas. Las universidades privadas no tienen una nota de corte como las públicas. La nota de corte es la nota mínima que sacó el año pasado el último estudiante que entró. Por ejemplo, yo qué sé, pues para medicina entró el último con un 11,20 sobre 14. Esa es la nota de corte. Entonces, los estudiantes tienen que hacer el cálculo para saber que como mínimo les van a pedir esa nota de corte. Tiene que ser siempre superior. Las privadas no. Las privadas no tienen esa nota de corte, tienen que tener el título de bachillerato y un 5 de media. Okay. Con un 5, o sea, con la nota mínima de aprobado. Les hacen normalmente una prueba adicional. Si es, yo qué sé, me lo invento, si es diseño gráfico, pues una prueba que esté relacionada con el diseño gráfico. Y las propias universidades ofrecen esas becas, que a veces no son becas completas, pueden ser beca completa, beca del 50%, beca del 30%, y lo tienen que mantener durante los 4 años de grado. En Europa son 4 años de grado. Ok, sí, esto que nos acaba de explicar Joana es importante acerca de la titulación porque algunos papás no lo saben, especialmente aquellos que de pronto no están familiarizados con el sistema educativo español, y es que los títulos propios no son homologables en ningún otro
en ningún país porque no son, por decirlo así, los que se pueden acreditar. Es muy importante que siempre que vayamos a una universidad española o pues en la Unión, estos títulos sean de carácter oficial, así es como se denominan allí, ¿verdad? Sí, si no tienes ningún interés en hacer oposiciones, por ejemplo, presentarte a concursos públicos, el título propio, si está bien, yo lo sé por experiencia, porque estaba dando ya clases, llevaba ya unos cuantos años y me empezó a interesar el tema de la logopedia y en la Universidad Autónoma de Barcelona hice un posgrado de 2 años y cuando me presenté para el concurso de traslados, para irme a otro centro, me lo evaluaron con un 0, un posgrado durísimo, durísimo de verdad. Hasta que lo pregunté me dijeron, es que es título propio. Y yo pensé, pero ¿cómo no he caído en eso? ¿Cómo nadie me lo explicó? Por eso siempre es importante, como tú dices, ¿no? Saberlo. Si no vas digamos, a ser un funcionario público y el título está bien, el mío, vamos, mi logopedia fue maravillosa, no pasa nada. Pero si lo haces esperando que te cuente para alguna oposición, pues mejor que no, que lo inviertas en otro sitio. Gracias por compartir esa experiencia, porque pues bueno, ya saben ustedes, por favor, que sea un título oficial para que lo puedan homologar en caso de que quieran hacer otro tipo de trámites. Bueno, y ya cuando tú nos hablaste que llevas relativamente poco tiempo en el cargo, 10 meses, pero tal vez nos puedas dar un punto de vista de del tiempo que llevas y también de tu trayectoria docente. ¿Qué desafíos tú ves que puede estar enfrentando la cooperación educativa entre España y Colombia? Uy, qué pregunta más difícil, Diana? ¿Me puedes perfilar un poquito más? Sí, quiero por decir, favor. porque a veces cuando tú hablas del Reyes, que es un colegio donde se escolariza mucho tiempo los estudiantes, también es porque ellos deben hacer una equivalencia con la educación aquí en Colombia, entonces tiene que responder a dos Sí. sí, como formatos curriculares Sí. o estructuras curriculares Sí. más bien. Ese es un desafío Sí. ciertamente para la agregaduría, para que se puedan titular aquí, pero que también sea válido allá. Claro. También, por ejemplo, el tema de los convenios. A veces es complicado porque es un centro que está en el extranjero, que no está propiamente allá, que a veces, bueno, digamos que cada región de España a veces tiene ciertas variaciones en sí mismo dentro del país. Sí. Pues por supuesto, en el extranjero van a tener también ciertas particularidades, como este que también además de ser centro educativo es cultural, Sí. ejemplo. Entonces, ¿cómo tú ves a veces ese trabajo de la agregaduría en todos esos factores que hacen como particular el Reyes? Sí, en realidad es un mosaico, ¿no? Yo, por poner una metáfora visual, para mí sería un mosaico, porque la peculiaridad del Reyes es que es un centro integrado, porque tiene todas las etapas, que es un centro que no es solo educativo, sino que es cultural y que tiene una... Yo recuerdo y lo escribí en el último anuario, cuando llevaba publicaciones en el ministerio, cayó en mis manos unos folletos de exposiciones muy bonitos, muy bien editados, muy bien encuadernados. Y yo miraba, ¿y esto qué es? Es del Centro Cultural Reyes Católicos. Yo pensaba que era otro centro al margen, porque en nuestra visión de lo que es el sistema educativo español, de los centros, de las comunidades autónomas, de las diferentes, no entra digamos, esa concepción de un centro en esa doble vertiente. Además, contáis aquí con un auditorio que es un auténtico teatro. En España, como mucho tenemos, algunos tienen centro, tienen auditorio, otros tienen lo que llaman el aula de usos múltiples, ¿no? Que se utiliza para muchas actividades. Pero además es un centro de titularidad española, con lo cual es un centro público para nosotros, con sistema educativo español. Evidentemente, cuando llegas aquí dices, bueno, es que hay una parte también de civilización, historia colombiana, impartido por profesores del país, como es lógico. Por otro lado, los profesores cuando llegan, el contexto es completamente diferente. Compartimos la lengua con todas sus variedades, que no voy a entrar ahora ahí en ellas. Por eso cada año el centro apuesta por un curso de formación inicial, sobre todo dirigido a los docentes que llegan el primer año.
sobre historia, cultura, literatura, sociedad colombianas, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, cuando llegas aquí, como en mi caso de agregada, ya previamente has estudiado bastante, ¿no? Porque te dan un tiempito para ponerte al día, pero es cuando pisas el centro y lo ves, cuando empiezas a ver todos los proyectos que hay de colaboración, todas las inquietudes, ¿no? Ahora estamos mirando a ver si podemos tener algún becario también para ayudar a la parte cultural. Entonces, bueno, pues das vueltas a muchas cuestiones, muchas iniciativas que se tomaron hace años que son fantásticas y que, bueno, tenemos que hacer lo posible para que perduren en el tiempo, y otras que vamos innovando también a medida, porque claro, aquí los docentes se renuevan, el claustro se renueva, entonces llegan nuevos docentes también, o incluso los que están, que llevan muchos años, con iniciativas que hay que poner sobre la mesa y que hay que valorar y evaluar, ¿no? Mejoras de las infraestructuras, planes de orientación, sobre todo, claro, según la edad que tengan tus hijos, te interesa una etapa u otra. Eso es así. A mí me interesaba mucho infantil. Yo decía, es que es la principal. Luego paso a primaria. No, eso es la principal. Luego la ESO, por la edad, por la adolescencia. Entonces vas pasando por etapas que son las etapas de la vida. Y hay que tener todas presentes. Definitivamente sí, estoy muy de acuerdo en que ese último punto acerca de los docentes, que ellos se renuevan constantemente, sí es un desafío, porque además ahí el cambio está cada cierto tiempo, pero también es una oportunidad de renovarnos. Por supuesto. Y en ese de movimiento hay vida, ¿no? Claro. lo que dicen por ahí. Entonces es muy interesante porque cada quien viene con sus ideas y hace crecer más los proyectos que ya están o traen nuevos, y con esos también nos beneficiamos todos aquí en el centro. Por supuestísimo. Sí. Bueno, ¿y qué tal si nos cuentas un poco acerca de esas iniciativas principales o lo que tú en la agregaduría dices, quiero en este periodo como enfocarme más en esa parte, en sacar estos proyectos que sean lo principal en este momento para fortalecer esos centros educativos, que tú dices, ahí voy a trabajar? ¿Cuáles serían mis líneas de trabajo, sí, exacto, dices? Sí. Bueno, como te decía, primero la observación, la lectura, el conocimiento de los centros, ¿no? Visitarlos. El de Quito, por desgracia todavía no he podido visitarlo, pero en breve lo haré. Después conocer los proyectos que ya están en marcha, los proyectos comunes. Y después, a partir de ahí, y con los recursos que tenemos, y siempre con la aprobación, recordemos, de la consejera de Educación en Brasil, y con todos los instrumentos de que disponemos, pues empezar a poner esos proyectos en marcha. ¿Y hay alguno de estos proyectos que tú quieras destacar, del que nos quieras contar un poco o resaltar que estén trabajando actualmente? Pues mira, yo creo que el congreso que vamos a celebrar durante los 3 últimos días en abril va a ser fundamental, porque especialistas del Reyes Católicos van a estar trabajando durante 2 días y medio con especialistas de sus materias de los países en los que hay centros de convenio: México, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. Van a compartir buenas prácticas, van a salir de ahí oportunidades de alianzas, de coordinación, de intercambios que van a enriquecer tanto la tarea docente como la vida estudiantil. Vale, entonces ya lo saben, estén muy pendientes de este evento. Para cerrar, quisiera hacer esto en 2 partes. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle a todas las familias del Reyes? Desde mi punto de vista siempre, del conocimiento que tengo de los centros donde he trabajado en España y en el exterior, y donde mi hijo también ha estudiado fuera, que pueden estar muy contentos de que sus hijos estén matriculados en este centro, y que tengan confianza en todas las personas, desde el equipo rector hasta las personas que se encargan de los servicios administrativos y del personal no docente en general, porque todos están apostando para que este centro, y hablando de este centro son sus estudiantes fundamentalmente, tengan la visión de que la etapa que viven aquí
es una etapa que los va a marcar para el futuro, los va a marcar positivamente. La experiencia va a ser fantástica y eso es lo que yo noto, percibo y veo que todos estamos trabajando en esa misma línea, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Así que eso, confianza y orgullo. Por último, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes o niños que están viendo a Parlar o escuchándolo y han notado algún interés por esta carrera que tú tienes en este cargo, bien sea la carrera diplomática o enfocada en la educación, que se proyectan hacia un futuro? ¿Qué les dirías? Que no tengan prisa, lo primero, que se dediquen a aquello que les gusta y si encima les gusta y se les da bien, pues como decimos en España, miel sobre hojuelas, ¿no? Es un doble placer porque van a estar trabajando y encima van a cobrar por ello. Entonces hay que ir poco a poco, siempre estar abiertos. Durante el camino, y a mí me ha pasado, he tenido muchos baches, muchos encontronazos, muchos disgustos. Pero obvio, ahí he tenido pues eso, la labor de mis padres, lo que decía, ¿no? El sentido común, confías en eso, tienes ganas de seguir, te ves en eso, sigue adelante, sales de esta, tú sigue. Y eso es lo que creo que es fundamental. Entonces, ir viendo el camino, ¿no? Porque al fin y al cabo es una carrera vital y académica. Vas viendo poco a poco, empiezas, estás atento, estás abierto. Entonces, por eso, digamos que es lo que me ha permitido a mí moverme por el mundo, cambiar de comunidad autónoma, a pesar de que tengo mi arraigo de donde soy, en mi barrio, y vas viendo poquito a poco las ventajas y los inconvenientes, pero estar siempre muy atento. Nadie va a venir a ti a llamarte a la puerta. Entonces, bueno, pues hay que seguir estudiando, seguir trabajando mucho. Es verdad. No lo regalan. Eso es cierto. Y bueno, algunos sí, a lo mejor, pues cuando afortunados. Cuando uno está más joven, uno sale con ganas de cambiar el mundo, ¿no? Cuando tiene especialmente este tipo de vocaciones. Y con ese trabajo duro... Bueno, mi vocación era muy sencilla. Yo quería ser profesora de lengua y literatura de instituto, más de lengua que de literatura. Lo mío, o sea, yo no salí al mundo con ganas de cambiarlo, la verdad. Hay gente que sí y yo la admiro, pero no fue mi caso. Sí, no, y a lo que voy es que a veces nos frustramos porque llegamos a la vida real, al mundo laboral, y las cosas no van a ser tan sencillas como uno supuso que iban a ser. Hay procesos, hay frustraciones, tal vez nos dicen no, nos equivocamos y tenemos que volver a empezar. Entonces es eso que tú nos dices de no desfallecer, seguir. Por supuesto, trabajo, constancia, renovarte, renacer a veces, y algo muy importante que no he dicho y que para mí es fundamental, que es el trabajo en equipo. Yo no puedo trabajar si no es con otras personas. Para mí es fundamental. Entonces, la agregaduría, bueno, estoy sola. Yo tengo mi equipo de auxiliares administrativas maravillosas y vengo aquí y tengo a mi equipo directivo y tengo al claustro y tengo a quien sea. Entonces, para mí eso es fundamental. No sabría no hacerlo de otra manera. No sabría hacerlo de otra manera, perdón. Bueno, Joana, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación aquí a los micrófonos de A Parlar. Ha sido un gusto tenerte, esta es tu casa, literalmente, así que te esperamos cuando quieras. Ha sido un placer y pues eso, lo que decíamos, ¿no? Que me ha salido bien. Confianza y orgullo, desde luego. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de A Parlar. Recuerden que es un espacio creado por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro Cultural y Educativo Español, Reyes Católicos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @APARreyescatólicos, aquí en nuestro canal de YouTube. No olviden darle like a este video si les gustó, compartirlo con alguien que lo necesite o esté interesado en él. Activar ahí abajo la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós, hasta pronto.